asstele.tv. Querida audiencia, muy buenas noches, muchas gracias por sintonizar www.asttl.tv. Yo soy Carol Orozco y están aquí en Hilando Contextos. Como cada lunes, agradecemos a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados. Y bueno, decirles que vamos a tener un tema muy interesante titulado Violencia de Género. Para ello, pues tenemos a una gran invitada de honor, me complace decir que es una gran amiga mía, alguien que tiene además una expertise impresionante, ella es colombiana, y bueno, me refiero a Mónica Franco. También como cada lunes vamos a tener pues nuestra cápsula de Beatriz Saavedra, nuestra cápsula literaria que nos las manda desde el Museo de la Mujer, y también nuestra cápsula del Cine Minuto con nuestro querido profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña. Y bueno, sin más, bienvenidas y bienvenidos a su programa Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Le voy a pedir por favor al productor que bueno, abramos cámara para presentar a nuestra queridísima Mónica Franco. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Oye, yo feliz de tenerte aquí, muchas gracias, porque sabemos que además tu agenda es tan apretada, que después de tantos meses de estar insistiendo, al fin pudiste. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo le dije a la audiencia que vamos a hablar acerca de la violencia de género. Un tema, la verdad, muy importante, un tema que está en boga, que mucha gente se atrevería a decir que es un tema como de moda. Yo en lo personal más bien digo que es un tema que se está visibilizando más, pero es un tema que ha estado pues siempre con nosotras las mujeres. Y tú que tienes una expertise, pues a mí me gustaría que nos empezaras a platicar de tu trayectoria y además por qué decidiste tú empezar con el involucramiento de la violencia de género hacia nosotras las mujeres. Tú dijiste algo muy importante, la violencia te llega, es decir, conoces el tema de la violencia de género porque te acercas, pasa algo, hay una situación emergente que te va involucrando en el tema. No es que busques a la violencia y quieras estudiarla de la nada. Te cuento, yo soy médica y cirujana, estudié en Colombia ya hace algunos ayeres. Me formé en Medellín. Me formé en aquella época en que habían capos y en aquella época de violencia. Y en aquella época donde hoy lo llaman la colombianización de los territorios, donde había muchísimo narcotráfico, y pues todas estas violencias que vas aprendiendo te van o te reafirman algo negativo, decir pues no hago nada por la construcción de la paz, o me voy y trato de hacer algo positivo y de aportar. Y de allí fue que empezó como mi interés por estudiar algo que pudiera apoyar. De allí empecé en la carrera de medicina. Terminé la carrera de medicina en Colombia y luego me involucré en el Instituto de Ciencias Forenses, donde estudié medicina legal y ciencias forenses. Esto me dio otro tipo de expertise, justo cuando estaba todo el movimiento armado, toda la guerrilla, todo el conflicto. Tuve que trabajar en zonas de alto riesgo, en zonas rojas, donde tenía que hacer intervenciones. Lo que hoy se hace en México, estos bloques de búsqueda de personas desaparecidas, yo ya lo hacía en aquella época, hace muchos años. Entonces llevamos una trayectoria anticipada en relación con México. Y posterior a eso, pues vengo a México y tengo la oportunidad de incorporarme en la Fiscalía y ahí sigo como aportando en un tema que es muy sensible. No pensé que fuera a terminar trabajando en este tema, que es la violencia sexual y los delitos sexuales. Me llama muchísimo la atención que México tuviera tan altos índices en comparación de lo que yo veía en Colombia. Oye, perdón que te interrumpa, pero sobre todo porque aparentemente México no es un país bélico, ¿no? O sea, digamos que con Colombia podríamos decir, no, bueno, estaban las FARC, ¿no? Estas fuerzas armadas, revolucionarias de Colombia, entonces como que constantemente había ese conflicto y aquí podríamos decir en México, pues no, hay una zona de paz, por así decirlo. Claro, me vine con esa finta incluso yo pensando que aquí podía haber un espacio de paz, de que podía transmitir ese conocimiento, pero que no iba a haber esa guerra que hoy ya tenemos tan fuerte, tan construida, tan compleja, y que
tuviésemos paralelamente otra guerra, que es la guerra de la violencia de género. En Colombia sí, por supuesto la hay, pero no en las dimensiones que aquí alcancé a percibir, en las proporciones que puedes ver. No solo en la violencia comunitaria, en la que ves en la calle, sino en la familiar. Claro. Es muy lamentable lo que ves dentro de la composición familiar y lo que pasa con los niños y las niñas en México es muy lamentable. Y que no haya las suficientes acciones para, no para erradicarla, sino para contenerla. Estando aquí en México, pues me dediqué a estudiar criminología, como a un poco a entender la conducta criminal y a entender un poco también la conducta victimal, qué pasaba con las víctimas, qué pasaba con los agresores, cómo explicabas cuáles eran esas causas. Y posteriormente tuve que entender que tenía que formarme en Derecho para poder entender e hilar un poco todas estas cosas que ya había aprendido, y ahí fue donde adquirí el conocimiento en Derecho Público, para entender un poco las políticas públicas, qué tenías que hacer, no solamente dar ideas, sino cómo construir conocimiento alrededor de la violencia. No, bueno, súper interesante. Además, lo que tú dices, esta visión integral que has tenido de esta formación, te ha hecho ver, digamos, que un México que muchas gentes de repente no lo quieren ver, ¿no? Como que nos tapamos y decimos de, no, México está increíble. Y ya cuando te vas adentrando y le empiezas a rascar, dices, híjole, cuántas cosas, desde temas de salud mental, ¿no? ¿Cómo es, digamos, que el pensamiento de estas personas que ejercen ese tipo de violencias? Oye, Mónica, pero para adentrarnos más, yo quisiera empezar pues siempre les decimos a todos nuestros invitados, pues tenemos una audiencia muy variada y a mí me gustaría que en un lenguaje muy ciudadano empezáramos a tomar definiciones y conceptos que pudiera hacer que la audiencia entendiera al 100% la importancia de esta violencia que tú nos vas a hablar, sobre todo de la de género. Entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, definir violencia? ¿Cómo podemos definir, por supuesto, violencia de género? ¿Qué tipos de violencias de género existen? Y en tu actuar, ¿qué casos nos puedes poner? Porque además, supongo, estoy especulando, pero si bien la violencia está en todo el país, quizá hay un tipo de violencia de género que se ejerce en Chiapas de una manera más marcada que a lo mejor en el norte del país, estoy especulando. Pero digamos que nos vayas platicando un poquito de la experiencia que has tenido cuando llegaste a México y bueno, ahora por supuesto todo lo que estás haciendo. Bueno, fue una bomba esta pregunta que me hiciste porque son muchas cosas. La violencia de género son todos estos actos u omisiones que buscan dañar física, mental, sexualmente o patrimonialmente a las mujeres, con una visión de género, es decir, tiene un enfoque donde buscas dominarla, controlarla, someterla. Esa es la visión de género, eso es lo que le hace diferencia en relación a otras violencias y muy enfocado hacia las mujeres. En esta violencia de género pues hay un espectro enorme. Hay un espectro enorme porque hay violencias que aparentemente no son tan letales como hay otras que son efectivamente letales. Hablamos de violencias pequeñas como el acoso o el hostigamiento sexual, lo que puede pasar en el ámbito laboral, en el ámbito callejero, desde ciertas formas de violencia familiar, la violencia que puede sufrir de los padres, de la pareja, sobre todo la ENDIRE nos dice, la encuesta muy reciente que hizo INEGI sobre violencia en los hogares, sobre cómo es la armonía entre los hogares, nos hace referencia de que el principal ámbito donde las mujeres en México sufren violencia es el de la pareja. Y transitando otro espectro, pues tenemos el último que es el feminicidio. Y hay otras autoras que afirman que además del feminicidio, lo más grave es la no justicia, es decir, que ese feminicidio o esa desaparición de esa mujer se quede en impunidad. Esa es la violencia todavía más grave. Entonces hay un espectro muy grande de violencia de género y en esto hay distintas actoras. Hay algunas que se especializan en trabajar el tema de hostigamiento, de acoso sexual, hay otras que se especializan en feminicidio, otras en violencia sexual, específicamente en violación. Entonces es un tema tan amplio que te da para muchísimo y también para entender un poco los agresores. Claro, ahora, por ejemplo, si tuviéramos que decir como un tipo de historia o de datos duros en cuanto a México, porque supongo que igual no ha de ser lo mismo quizá la historia que tiene la violencia de género en México que en algún otro país de Latinoamérica como Colombia, los datos duros, si hiciéramos un comparativo entre países de Latinoamérica, en caso concreto entre México y Colombia, ¿cómo estamos? ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? ¿Cuáles son los retos? Bueno, ninguno está mejor. Los dos tenemos altos niveles. Después del posconflicto, es decir, Colombia ya entró en un proceso de paz y ahí pudieron salir a la luz muchísimos actos de violencia sexual que se sufrió durante esta guerra, este conflicto armado interno.
En México, sin reconocer que estamos en un conflicto armado interno, pero sí hay una serie de conflictos por grupos al margen de la ley, en México es muy alta la violencia y ha crecido no solo por el tema familiar y por el machismo y por todos estos elementos, sino también por todo lo que es la violencia del narco. Es decir, la diversificación que ha tenido el narco, el crecimiento de la trata de personas, todas estas otras violencias conexas han hecho que en México crezca muchísimo. Pero para darte una referencia, en México ha sido muy lamentable que mientras para el 2015 más o menos asesinaban 6 mujeres al día, teníamos una estadística de entre 2.000 y 2.500 mujeres asesinadas en el año. Al año pasado, el 2018, ascendimos a 10 mujeres al día que resultan asesinadas en México. O sea, casi 4.000 mujeres, 3.600 a 4.000 mujeres asesinadas por año. Entonces, eso nos da un parámetro de un crecimiento enorme. Y la brecha entre hombres y mujeres asesinados, es decir, cada vez se está acotando más el número de hombres en relación al de mujeres asesinados. Entonces, aquí te puedo decir que pues el fenómeno está en franco crecimiento y que no hay política pública que esté incidiendo frontalmente ni siquiera para contener el fenómeno. Se aspira a prevenirlo, pero no alcanza a prevenirlo. Para que tú realmente puedas prevenir, tienes que al menos, dice la Organización Mundial de la Salud, que tendrías que implementar una política pública de muy largo plazo, al menos 10 años, para cambiar una serie de patrones culturales, estructurales, para entender la problemática que es muy compleja. Entonces, en estadísticas estamos en datos duros muy altos, estamos en un crecimiento sostenido, no solo en feminicidios y en asesinatos dolosos de mujeres, sino en otros problemas que se han convertido en pandemias en el mundo, por ejemplo, los accidentes de tránsito. En este país mueren más mujeres por accidentes de tránsito que por homicidio doloso, y eso es otra calamidad a la que no hemos podido llegar ni abordar. Y muchas mujeres mueren atropelladas, mueren como pasajeras de conductores negligentes, ebrios, prepotentes al volante. Entonces aquí tampoco hemos entendido la perspectiva de género en la accidentalidad, en otra forma de morir de las mujeres. Ni decirte de otros fenómenos de violencia, que tú me hablabas ahorita de los temas de salud mental. Las mujeres también son las grandes víctimas de la depresión. Sí, claro. De todos los problemas mentales, emocionales. Oye, porque además supongo que hemos de tener una carga impresionante. Mi siguiente pregunta, nos vamos a ir a un corte comercial, pero te dejo la pregunta para que por favor la analices, mi queridísima Mónica, y al regresar no las contestes. Pero es decir, las mujeres tenemos unas cargas impresionantes. Y cómo esas cargas que tenemos del trabajo, de la discriminación, de la familia, influyen para que nosotros tendamos a querer suicidarnos, por ejemplo. Vamos a un corte comercial, querida audiencia. Estamos aquí en Hilando Contextos, hablando con Mónica Franco, nada más y nada menos que de la violencia de género. No se vayan, continuamos en un minuto. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco y les recuerdo que estamos hablando de violencia de género con nuestra experta Mónica Franco. Y mi querida Mónica, en el corte pasado yo te pregunté y te decía, bueno, hay muchas cargas que de repente las mujeres tenemos y cómo esas cargas influyen para nuestro desarrollo y que eso hace que quizá pues tendamos a suicidarnos o de caer en depresión, pero además muchas veces como quizá, que era una especulación que yo hacía y que te preguntaba, si a lo mejor en el estado, no sé, de Nuevo León o en el norte del país, hay una violencia que tiene mayor énfasis que quizá en Chiapas, ¿no? En alguna parte del sur del país. Sí, mira, las violencias autoinfligidas realmente afectan muchísimo a las mujeres. Y uno de sus principales detonadores tiene que ver con la depresión. La depresión, las ansiedades, todos esos estilos de vida que hemos tenido a lo largo de la vida, pero que usualmente se construyen desde la niñez. Si fuiste víctima de abuso sexual desde la niñez, llevaste una vida precaria desde la niñez, maltrato infantil, pero eso súmale que te vinculaste con una pareja que además es violenta, y además de eso tienes que llevar una carga de trabajo, tienes que llevar todo el cuidado de los hijos, tienes que aportar a la economía del hogar y tienes que llegar en la noche a lavar los platos, a lavar la ropa. Cocinar, claro. A toda esta carga, pues esto va mermando la salud emocional de las mujeres y esto nos lleva a demostrar con cifras, y lo tienen los diferentes servicios estadísticos que muestran que los altos niveles de depresión que tienen las mujeres en el país se va a volver una enfermedad gravísima, incluso de discapacidad para trabajar, para incapacidad laboral. Va a ser una excusa muy repetitiva por los niveles que estamos teniendo de violencia en México. Y permito acotarte algo del suicidio que tiene que ver. Para que tú llegues a una conducta suicida, tienes que pasar un largo periodo de ciertas acciones. Muchas veces para que termines en el acto suicida tienes que planearlo, pero tienes que idearlo. O sea, pasas una serie y tocas muchas puertas. Yo alcancé a hacer varios estudios de suicidio con perspectiva de género y no son las mismas razones por las que se suicidan los hombres que las mujeres. En los hombres puede más la carga del alcohol, el desempleo, por el miedo que la mujer lo vaya a dejar, el perder el control sobre la esposa, sobre la pareja. En las mujeres hay otras razones. Tiene que ver mucho en las mujeres toda esta historia de violencia que han tenido a lo largo de su vida. En las mujeres tiende a haber más cutting, o sea, más autolesiones, más agresiones hacia sí misma. En los hombres su violencia es más expresiva o tienden a tener conductas de riesgo. Por eso es muy importante que en los jóvenes se trabaje todos los temas que tienen con conducta de riesgo, porque también va el accidente de tránsito, son los conductores, son los ebrios rijosos, escandalosos, y aquí deriva entonces en violencia. Es importante además saber pues los estados donde más se presentan estas situaciones. En el norte del país, Chihuahua tiene altos niveles de depresión y de suicidio en las mujeres. En el centro del país lo tenemos en Aguascalientes y en el sureste del país, en la península de Yucatán, llama la atención un lugar paradisíaco, como pudiera ser toda esta zona de Caribe, tiene los niveles, está entre los primeros 5 lugares en índices, en el índice en el indicador de suicidio, tasa de mortalidad por suicidio en el país, de mujeres y de hombres.
sobre todo con hamaca, o sea, por el ahorcamiento, que es el mecanismo más utilizado. Fíjate, no puedo creerlo, porque además, como dices tú piensas en Yucatán, en Mérida, por ejemplo, en ese municipio, y dices, oye, es maravilloso, o en Puerto Progreso, ¿no? La playa, increíble. Y supongo que también esto tiene que ver porque ahí es una región maya en donde ha estado muy olvidada, ¿no? Como que el gobierno no les ha puesto el énfasis. Entonces yo me imagino, a ver, si soy una mujer pobre, indígena, de color, negra, ¿no? Entonces, pues todas las cargas que tengo, ¿no? Inculta. Sí, mira, en estos estudios nos arrojaba mucho lo que tenía que ver con la transculturización, eran las personas que habían tenido que emigrar. A ellas les pegaba mucho este cambio de vida, de venir de una zona rural para meterse en la ciudad, para incorporarse en la ciudad, pero además siendo indígenas y con pocas habilidades o capacidades para insertarse a la vida laboral, sin red de apoyo. Claro. Normalmente en esos lugares, especialmente turísticos, casi las mujeres no tienen redes de apoyo, ni amigas, ni la mamá, ni la tía. Entonces, todo esto ahonda mucho más su proceso de depresión para que termine en el suicidio. Entonces, sí, la migración fue un factor detonador en esta situación. Y cada estado tiene sus razones. Claro, En este caso del sur, fue esa la razón. Fíjate, terrible. Ahora, en temas de que esto, digamos que también se deriven como enfermedades, eso también pasa, es decir, si yo empiezo con una depresión y que de repente yo lo esté, digamos que somatizando y que me dé, no sé, diabetes o algo por el estilo, ¿también se da? Y qué bueno que tocas ese tema, porque hay enfermedades en México que están sostenidas y mantenidas por la violencia. Enfermedades. Por ejemplo, no le hemos prestado atención a un padecimiento que ocupa el primer lugar de mortalidad en el país, que tiene que ver con la diabetes. Las mujeres mueren más que los hombres en diabetes. Hay más de 54,000 mujeres que mueren al año por diabetes. Eso quiere decir que en 10 años han muerto infinidad de mujeres, más de 500,000 mujeres por diabetes mellitus. Cuando tú ves en el fondo, no hay suficientes estudios en México para poder demostrar las diferencias de género entre la mortalidad de diabetes en los hombres y en las mujeres. Pero cuando tú exploras otros estudios en otros países, coincidimos que las latinas son las que más diabetes padecen por razones muy sencillas, su mala alimentación o los malos hábitos alimenticios. Por la depresión y la angustia, el cortisol y todas estas enzimas y elementos que se suben en el cuerpo, producto del estrés constante por llevar distintas cargas de trabajo, la del trabajo y la de la casa. Tenemos que los estilos de vida, el no hacer el ejercicio, porque a qué horas te da tiempo para hacer ejercicio. Entonces, todo esto agrava tu salud y terminas en una diabetes y también en otra enfermedad, que son los problemas cardiovasculares. Entonces, las primeras 2 causas de muerte en México son los problemas cardiovasculares y la diabetes en las mujeres. Por lo tanto, una política pública para atender la diabetes debe ir mucho más allá de darle una pastilla o decirle coma mejor, evite el azúcar. Tiene que ir a transformar sus condiciones de vida y sus condiciones de violencia y esa violencia estructural en la que está, en pobreza, mala alimentación, etc. Ahora, tú me estás hablando de políticas públicas y ahora viene una pregunta que no sé qué tan compleja sea y también válido si no la quieres responder, pero es, ¿qué opinas tú de los gobiernos en cuanto a la política pública que han diseñado para, si no erradicar, por lo menos tratar de contener esa violencia que tú dices? Porque mi percepción al menos es que de repente no son de ese largo plazo que tú señalas. A lo mejor nada más es de, chin, está de moda decir, voy a apoyar a las mujeres, vamos a darles, no sé, una tarjeta rosa o... a lo mejor sí hay políticas públicas que vayan más allá. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que te ha tocado vivir todos estos años, y además comparándolo con Colombia? Ay, México tiene 2 cosas muy graves que creo que no ha aprendido. La primera es que le falta una articulación enorme en sus políticas públicas. Es decir, no se habla el sector salud con el de seguridad cuando están tan íntimamente relacionados. No se hablan las políticas públicas que tengan que ver con violencia en cualquier sector o en el mismo desarrollo social, que no se hable con organismos de gobierno. Entonces, el hecho de que no se hable, ¿qué hace? Que los esfuerzos se dispersen. Cuando se dispersa un esfuerzo, se pulveriza, entonces al no trabajar en algo focalizado, pues se dispersa el efecto que pretendías, que era incidir en una población. Entonces hay mucha dispersión de esfuerzos. Tú vas a los estados y municipios y hay lugares, instituciones que hacen, replican funciones, duplican, hacen 2 o 3 cosas y ahí encuentras unos problemas que están completamente desatendidos. Entonces ese es un problema, la pobre articulación que tiene en general México de sus políticas públicas. Y el otro problema es el cortoplacismo. Es decir, no sostiene de largo plazo ni mide con cierto rigor el impacto de las cosas que hace, aunque sea en el corto o en el largo plazo, sino porque me parece, entonces hay mucha improvisación en México, no se basan los
programas de calidad no se basan en estudios profundos o con diagnósticos bien sustentados que permitan hacer esto. Ahora, tú, por ejemplo, ¿qué país de Latinoamérica o que pudiéramos un poquito, digamos que comparar, que dijeras, bueno, sabes que México debería de tomar o de replicar ciertas políticas públicas de tal o cual país? ¿Cuál tendría que ser nuestro referente o cuáles son como las buenas prácticas internacionales que debemos de seguir? Y además, bueno, ahorita tú sabes, a partir de el año pasado que se dieron estas elecciones históricas, pues se votó por un cambio muy distinto, en donde muchos sostenemos que este gobierno, que es mucho más progresista que los pasados que hemos tenido, pues van a aportar una calidad y van a estar como a favor de estos derechos y de la eliminación de la violencia. ¿Tu perspectiva cuál es de eso? Mira, países ejemplo hay muchos. Nos podemos ir a Finlandia, a Noruega y ojalá no buscar como los referentes cercanos porque no hay tan buenos referentes cercanos a México. O sea, ni decir Estados Unidos porque trae otro tipo de política que también está en crisis, pero te podría decir que estos países del norte de Europa lo han podido hacer bien, han sido progresistas. Pero si me dices un modelo en Latinoamérica, creo que Chile lo viene haciendo muy bien y lo viene haciendo de manera sostenida, sosteniendo políticas públicas de largo plazo, las que vieron que en un sexenio o en un periodo anterior, en un trienio, sirvieron, las replican, las mejoran, las evalúan y continúan. Pero no hay de que invento una nueva política pública y la hago. Entonces sí hay referentes que México debería tomar. Y ahora que dices procesos, algo que podríamos copiar, y lo mencionábamos, lo de la guerra y la colombianización de México en cuanto a la guerra, yo haría la reflexión de que a mí me encantaría que México se colombianizara en la paz, que México pudiera incorporar el discurso de la paz en lo cotidiano, en lo institucional, en lo escolar, en la vida familiar. El discurso de la paz es un componente muy, muy extenso que tiene que ver con construcción de paz, con pedagogía de la paz, con el control y manejo y negociación de conflictos, de poder tener empatía, ponerme en el lugar del otro que es diferente a mí, porque tiene que ganar mi postura. Entonces, esta incapacidad de ponernos en el lugar del otro, creo que todavía hay mucha polaridad, mucha rivalidad y está un poco difícil la reconciliación. En México son pocos los grupos que realmente llaman a la construcción de puentes. Creo que hay más esfuerzo en separar, en dividir, que en construir puentes. Entonces, si algo quisiera que importaran de Colombia fuera el proceso de paz. Oye, porque además fue histórico este proceso de paz, cuántos países fueron, fue algo maravilloso. Es más, yo quiero comentarle aquí a la audiencia que la Federación Democrática Internacional de Mujeres junto con Naciones Unidas, cada año es la federación, digamos que encargada de acudir a ver cómo va este proceso de paz con perspectiva de género en las mujeres, ahí en las comunidades, pues de estas mujeres que han sido guerrilleras o que fueron guerrilleras, y bueno, eso es algo sumamente importante. Aprovechamos para darle un fuerte saludo a la vicepresidenta de la FEDIM para América Latina, una de las vicepresidentas para América Latina, a Gloria Ramírez, y como bien dices tú, qué difícil es incorporar este concepto del proceso de paz, ¿no? De repente como que lo platicamos y lo decimos tan cotidiano, pero realmente implementarlo y tenerlo nosotros es muy, muy difícil. Y por eso yo te quisiera preguntar, ¿cuáles serían para ti los primeros pasos que tendríamos que tomar? Es decir, hay gente que de repente dice, lo que se debe de hacer es invertir en la educación y empezar a prevenir. Hay gente que dice, no hay que invertir en la educación, hay que invertir en dinero y que las inversiones, o a lo mejor es algo integral. ¿Cuál es tu perspectiva? Es integral, definitivamente, pero todo tiene que, así como decimos que todo tiene que estar atravesado por la perspectiva de género y atravesamos perspectivas diferentes, también tenemos que aprender a desarrollar otra perspectiva, que es la perspectiva de la paz, la perspectiva de la pedagogía para la paz, transversalizar toda la política pública para la paz. ¿Cómo se construye la paz? Se construye desde el sector educativo. Ahorita que vienen las reformas educativas, sería muy importante que asignatura obligatoria y formación obligatoria de docentes y de alumnos fuera la construcción de paz y toda la pedagogía de la paz y todo lo que implica poderme poner en el lugar del otro, el perdón y la reconciliación. En México cuesta muchísimo. No sabes qué costo tuvo en Colombia poder perdonar al guerrillero que sabías que había matado, que había agredido a tu familia o que había secuestrado. Entonces, mucha gente las mismas víctimas dijeron, yo no quiero más guerra, quiero paz. Si eso cuesta que le den 3 años, 2 años, o lo metan en un campamento para reinsertarlo, para que se alfabetice, para que haga esto, prefiero esto, pero no quiero un joven más muerto en este país. Claro. Entonces, la decisión por el bien común y por el bien del colectivo fue superior
a la decisión personal de mi propia justicia. Claro. Entonces ahí es cuando dices, pues, ¿qué es amar a la patria? Amar a la patria implica un proceso de Claro. quiero transformar a México, tengo que empezar a ver que muchos de estos jóvenes que hoy están insertos en las violencias, cómo los reinsertamos, pero aparte, ¿qué estrategia les vamos a dar para sacarlos a ellos de ahí, para insertarlos en otra y para perdonar también? Porque no podemos tener a todos estos jóvenes, que la solución para ellos no puede ser insertarlos en cárceles. No, claro. ¿Qué les podemos dar? Y cómo la sociedad, que ahora está tan polarizada, pudiese perdonar a esos jóvenes o a esas personas que están ahorita en delincuencia organizada o en otros grupos armados. Allá se creó un grupo, un espacio especial que se llama Justicia Especial para la Paz. Muy criticada al principio, pero realmente está dando unos resultados enormes. O sea, se creó un bloque de jueces especializados para atender a todo este segmento, que casi todos son jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, que estaban insertos en grupos al margen de la ley, en grupos delincuenciales, y cómo a cada uno le fueron dando, tú te vas a insertar en esto, tú sí, porque tu crimen fue de lesa humanidad, no tienes que pagar de tal forma. Entonces a cada uno le fueron dando su verdadera individualización de su pena, pero también a través de un proceso de perdón fomentado por las propias víctimas de esa violencia. Ojalá México llegara a ese nivel, de perdonar a todos estos agresores que hoy tenemos en México. Sí, por supuesto, y también ahí por eso los invitamos a que pues estemos siendo los promotores y las promotoras de este proceso de paz en México. Ahí también los invitamos a que por favor pues lean los artículos de proceso de paz que tiene la profesora investigadora de la UNAM, de la facultad, más bien de la clase de Sociología de Género, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Me refiero a la maestra Delia Selene de Dios, a quien también le mandamos un saludo, y que por favor pues lean esto y nos involucremos. Mi querida Mónica, vamos a irnos a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida.
En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos. Les recuerdo que yo soy Carol Orozco y que están sintonizando www.astl.tv. Agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, TVIA, Trujillo Ventazos y Asociados. Y bueno, ahora toca la cápsula cultural, la cápsula literaria. Y bueno, vamos con nuestra querida Beatriz Saavedra para ver qué sorpresa nos tiene. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y como cada semana en esta cápsula literaria les voy a hablar de una de las grandes poetas mexicanas, doña Griselda Álvarez Ponce de León. Ella es una de las grandes mujeres, de las grandes figuras, tanto en la poesía como en la política mexicana. Fue la primera gobernadora por el estado de Colima. Pero más allá de todo ese gran camino que ella hizo dentro de la política, ella fue también una gran poeta. Escribió un gran número de libros de poesía, escribió para el periódico Excelsior, para muchas revistas, y fue una mujer que escribió libremente acerca del erotismo femenino, tomando una postura del cuerpo y del alma de la mujer como un sujeto libre y liberador. Les voy a leer un poema de su libro Erótica, el cual escribió en 1999, y se titula Desde entonces. Qué noche inolvidable de aquel día, desde entonces me siento liberada, por tu luz para siempre iluminada y arropada en tu sombra y alegría. Yo sola sé cómo eres, una guía, que me llegó esa noche atormentada, desde entonces te sirvo de morada y eres huésped eterno en mi crujía. Como corre la luz en caña hueca, corre por mis espaldas calosfrío, porque tu carne con la mía se trueca, y tu ansiedad se funde en mi vacío, como si fuera yo una tierra seca, como si fueras tú mi primer río. Bueno, pues los invito a leer a Griselda Álvarez y a sintonizarnos como cada semana en Hilando Contextos en Astl TV. Hasta luego. Pues ya estamos de vuelta aquí, querida audiencia, hablando de violencia de género con nuestra queridísima experta Mónica Franco. Mónica, pues ya el último corte, qué rápido se ha pasado. Muchas gracias por estar aquí, pues sintonizando www.astl.tv. Y continuando, Mónica, yo te quiero preguntar, bueno, a ver, ¿qué factores son los que tenemos que sean estructurales, ¿no? En el corte pasado decíamos de que no era lo mismo las violencias en el norte que en el sur. También estábamos hablando acerca de estas buenas prácticas internacionales, de las políticas públicas. Pero yo también quiero saber, bueno, a ver, ¿quiénes son estos agresores? ¿Quiénes son los que nos agreden a nosotras? ¿Y por qué? Mira, cuando ves estas estadísticas encuentras que la principal grupo poblacional que agrede a las mujeres son hombres, especialmente los hombres jóvenes. Las principales víctimas de la violencia son mujeres jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. El pico está más o menos de mayor violencia en los 24 años de edad. Entonces allí te preguntas, pues, ¿qué hacemos con estas juventudes? ¿Qué está pasando? Cuando tú ves, pues, los elementos estructurales, ¿cómo crecen estas juventudes? ¿Cómo crecen los hombres? Pues crecen con un cotidiano de violencia normalizada en sus hogares, donde es normal agredir a la mujer, a la hermanita que lo tiene que atender, que lo tiene que cuidar. Entonces hay un elemento cultural que es estructural, que está ahí. También hay elementos en los medios de comunicación, lo que se ve constantemente en la revista, en la radio, en la tele, en la novela. La cosificación de la mujer, ¿no? La cosificación en el póster, entonces para promocionar una llanta, pues ¿qué tiene que ver una mujer desnuda? Pero bueno, entonces ahí esas cosificaciones también llegan al aparato psíquico de los hombres y se
transforma en violencia de alguna manera. El objetivizar a la mujer, el verla como objeto sexual, eso produce este marketing tan nocivo que se hace a las mujeres. Pues también tenemos el consumo de alcohol y de drogas que ha crecido muchísimo en el país y que entonces si ya vienes con esta cultura de violencia aprendida, fortalecida, estructurada y además viene la gota que derrama el vaso y es que es consumidor de alcohol, de drogas o mezclas, cuando ve las estadísticas de llamadas del C4, del 066, lo que encuentras es que la mayoría de detenidos por eso están o bajo el efecto de alcohol o de drogas. No quiere decir que ese sea el causante, sino que ese es el detonador de otros elementos psicológicos estructurales fomentados en una cultura machista en este país. Entonces sí hay estos elementos a los que habría que hacer prevención. El problema es que cuando ves hay mucha reincidencia, es decir, o son tipificadas como faltas administrativas o como delito de la violencia familiar, por ejemplo, no es delito grave, entonces te acostumbras a que cada 8 días, cada 15 días ves en los toritos a los mismos agresores familiares o de pareja detenidos. Claro, porque por ejemplo ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Digo, yo te voy a poner mi ejemplo, pero a lo mejor mi ejemplo no es el mejor ejemplo. Si yo sufro violencia, a lo mejor porque yo soy una mujer que tuvo, digamos que educación, soy una mujer que a lo mejor vive en una zona mucho más segura que en otra, soy una mujer blanca, o sea, es decir, quizá muchos condicionantes que hacen que si yo sufro violencia de género, que la he sufrido, a lo mejor yo sí tengo, no sé si llamarlo valor o tengo la instrucción de decir, oye, está pasando un tema gravísimo de violencia, voy a las instituciones gubernamentales, pero ¿qué pasa con otras mujeres? O sea, es decir, cuando las mujeres comunes y corrientes sufrimos algún tipo de violencia, ¿qué hacen? ¿Cuál es tu experiencia de esto? Mira, cuando ves esta encuesta que tanto menciono, que la ENDIRE, que es la encuesta sobre la dinámica de los hogares, lo dice muy claro. O sea, hay estados donde las mujeres son más pobres, donde hay una cierta feminización de la pobreza, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y en estos estados la percepción de las mujeres de violencia es muy baja. Percibo violencia, pues poco, o algo. ¿No? Pero vas a otros estados donde se ha hecho mucha difusión o que están en la alerta de género y esto se ha hecho muy cotidiano que se conozca los pósters o que van a espacios o a instancias donde les queda muy cerca, los entornos urbanos grandes donde está más difundida esta información y hay una mayor percepción de violencia y sí estoy acostumbrada a la violencia, sí me pega cada 8 días. Entonces el levantamiento de esta información tiene cierto sesgo en este sentido porque cuando hay baja escolaridad, bajo reconocimiento y normalización de la violencia, pareciera que la percepción de violencia es baja, pero realmente pueden estar sufriendo muchísima violencia. Claro. Pero en donde hay mayor conocimiento o hay mayores prácticas de difusión de esta información, pareciera que hay mayor percepción de violencia. Entonces esos son los sesgos que te acostumbras a ver. Oye, pero qué terrible, ¿no? Porque imagina, o sea, a mí me queda claro que si me voy al último rincón de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, evidentemente debe de haber una violencia terrible hacia las mujeres. Y basada en los usos y costumbres, claro, aparte. También que para ellas es de, no, pues es que es normal que me pegue, ¿no? Y el otro grave problema. Lo justifican. Y el otro grave problema es que en México no hay la cultura de la denuncia de estas mujeres. Entonces, dice la misma encuesta, la ENDIRE, que 30 millones de mujeres en este país sufren violencia. Pero que de todo este universo de mujeres, el 88% no denuncian, especialmente cuando la violencia ocurre en el ámbito familiar o en el ámbito de pareja. No denuncian. Entonces, lo que está llegando, ese 10%, 11% que está llegando a las instituciones, ya tiene rebasadas a las instituciones. Claro. Ya ves que los espacios centros de justicia, las fiscalías de la mujer, pues ya están rebasadas de que no tienen la capacidad operativa para atender a toda esta problemática, cuando solamente nos está hablando de un 10% de casos que están llegando. Si este universo, 88% mujeres, de 30 millones de mujeres, fueran todas a denunciar, pues no podría el aparato institucional con esta problemática. O sea, por una parte dices, qué caos, qué terrible que no haya las mujeres que vayan y denuncien estos casos, pero también si los denuncian, no tenemos un aparato que solucione esto. Nos pasó con una estrategia que hicimos para suicidio. Dijimos, vamos a hacer una gran campaña para difundir el suicidio, la prevención del suicidio, y entonces que no se suiciden. Vamos a decir que en estos lugares atienden el suicidio. En las siguientes 2 semanas fue muchísima gente a consulta psicológica, no hubo capacidad de atención y los índices de intento de suicidio se aumentaron, porque no hubo respuesta institucional. Entonces también hay que tener mucho cuidado con las campañas cuando lo hacemos, cómo lo hacemos. Esta campaña de que se difunde muchísimo, de que hay 9 o 10 mujeres asesinadas por día. Hay niñas que van con miedo a su escuela y tú le dicen, yo acabo de ver un letrerote que dice que 9 mujeres mueren al día en México. Ellas se imaginan que México es solo la Ciudad de México. Sí, claro. Y estas niñas vienen consternadas a sus hogares diciendo que la probabilidad de ser asesinada es muy alta. Entonces, también la forma en que comunicamos,
también tiene muchísimo que ver. No, claro. Ahora, Mónica, ¿qué tanto tiene que ver, por ejemplo, en estas violencias, los temas que muchos grupos conservadores dicen de, no, la violencia de género no acarrea, por ejemplo, o más bien la violencia sexual no acarrea embarazos, ¿no? Las mujeres que las embarazan o las violaciones, o es mala suerte, o es porque andaban, no voy a utilizar la palabra de cuscas, porque ellas abrieron las piernas y ahora sí, si ya abrieron las piernas, pues entonces que tengan a la bendición o al chamaco, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. ¿Cuál es tu perspectiva? Sobre todo porque hay todo un tema, yo hasta vengo de verde, ¿no? De la marea verde de las compañeras argentinas. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Pues mira, yo no les diría grupos conservadores, les diría grupos antiderechos. Okay. Porque el derecho a decidir sobre el cuerpo ya fue legislado, ya fue definido hace mucho tiempo por la Corte, ya sobre eso hay mucha jurisprudencia. Ahora lo que estamos es en una pugna porque hay unos grupos en oposición a que podamos ejercer este derecho. El derecho a decidir sobre la teoría es más grave cuando la mujer es víctima de un delito, por ejemplo, el delito de violación o de trata. Dentro de la ley, por ejemplo, de trata, no se ha podido establecer que toda víctima de trata tenga en automático el acceso a la interrupción voluntaria del aborto. Entonces, esa pobre no está protegida. La víctima de violación en todos los estados tiene derecho a la interrupción voluntaria del aborto, pero le ponen un montón de trabas para que pueda. Entonces, es la forma en que operan las personas antiderechos y los estados antiderechos. Le ponen trabas, primero tienes que denunciar, y si el Ministerio Público decide o encuentra elementos, y si el médico legista luego te revisa, o sea, pasas por una serie de revictimizaciones. Y si después de eso encuentran elementos para definir que sí fuiste víctima de una violación, entonces sí puedes ir al hospital con tu oficio para demostrar y te pueden practicar. Cuando pasa todas estas investigaciones, eso se demuestra, pudo haber pasado el tiempo límite en el que esta mujer se lo pudo haber realizado sin correr alto riesgo. Oye, y eso en caso de que el MP realmente tuviera, digamos que conocimientos en perspectiva de géneros y aplicara la perspectiva de género, porque si no, a lo mejor en una de esas lo clasifica, ¿no? Le ponen un supuesto que no es un tema como de violencia de género y entonces, ¿no? Lo puso en otro supuesto y adiós caso. O le dice, señora, regrésese a su casa, aguántese, ¿no? Y no pasa en los días, sí, y pasa muchísimo, o la normalización de la violencia sexual, es decir, pues es que si era su marido, o sea, el desconocimiento de que también dentro de las relaciones de pareja también puede ocurrir la violación, el novio, el miedo que tiene la niña de denuncia, siempre juzgamos a esa víctima, poco le creemos, y lo ves en los movimientos Me Too, etcétera, lo primero que se hace es descalificar a la víctima, lo mismo ocurre en el delito de violación, y esto va muy conectado con otra violencia, que es la maternidad forzada. Es decir, cuando obligamos a que las mujeres tengan que tener hijos que no fueron planeados, que el sujeto no le permitió, o su pareja no le permite usar ni siquiera un preservativo, no le permite usar un método anticonceptivo, porque es tanta la violencia dentro del hogar en el que vive que no puede ni siquiera utilizar este método, o el desconocimiento es enorme, o no puede ir a un centro de salud para poder adquirir el método. Entonces, estas mujeres pues están condenadas a parir y a tener uno y otro hijo sin la capacidad económica para hacerlo. Hay estados en México que tienen causales, México, bueno, la Ciudad de México pues es la más avanzada en esto, pero hay estados, por ejemplo, que tienen la causal socioeconómica. Es decir, si se demuestra que te estás en extrema pobreza, no tienes condiciones de mantener un hijo, sí se te permite la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, este es un camino que ha sido largo, y a ello va conectado otro tema que es el embarazo adolescente. En México es un fenómeno pues que ha estado en crecimiento. Si lo ves en datos duros, hay estados que tienen elevadísimas tasas de chavitas embarazadas adolescentes, y lo que conlleva el embarazo adolescente es que la pobre chava no termine su ciclo de vida formativo y no vaya a tener un buen empleo, y entonces ya se echó una carga por un embarazo, no va a poder estudiar, y entonces en consecuencia va a tener un trabajo precario, en consecuencia está condenada a ser pobre, porque no tiene educación y no tiene formación laboral, ni experiencia laboral, ni va a poder acceder a un empleo bien remunerado. Entonces, lo que hace el embarazo adolescente es replicar la pobreza. Es un reproductor potente de pobreza. No, bueno, definitivo, una tragedia. Pero bueno, a ver, dime, digamos que en cosas positivas, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros retos? Literal, nos quedan 3 minutitos. Entonces, por favor, dime, Mónica. Mira, hay políticas públicas en México muy interesantes que deben continuarse. En la Estrategia Nacional de Seguridad que se planteó recientemente, no se ve muy profundo ni muy atravesada la perspectiva de género. Se mete como en un mismo paquete todas las violencias, y no son lo mismo las violencias de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las personas adultas. No es lo mismo comparar el maltrato infantil con la violencia que puede sufrir un hombre víctima de robo.
Entonces, no están muy claramente separadas, pero hablando de violencias de género, es muy importante tener en cuenta dos políticas públicas que sirven mucho. Uno, tener grupos especializados de policías en atención a la violencia de género, para que cuando vengan estas llamadas de auxilio al 911 puedan ir estos grupos especializados, que son grupos que tienen psicólogos, médicos, abogados, y pueden darle una atención integral a esta víctima de violencia sexual, de hostigamiento, de violencia familiar, o de otro tipo de violencia que tenga este enfoque de género. Y la otra política pública asertiva que se pudiera usar y que ha venido como en crecimiento, con muchas dificultades, ha sido la de los centros de justicia para la mujer. ¿Qué hacen los centros de justicia para la mujer? Son distintas instituciones, brindan en un mismo espacio servicios para las mujeres, para evitar que las mujeres, especialmente las de menos recursos, tengan que peregrinar por distintas instituciones en toda una ciudad, agarrar metro, camión, etcétera, y puedan encontrar un mismo espacio la solución a su problema. Y no solo del de ella, sino de las personas que dependen de ella. Pues y entonces, además, si mi problema también tiene que ver con cuidados, porque no tengo con quién dejar mi hijo con discapacidad, entonces aparte hay una estancia infantil ahí, o si amamanto, pues hay un lactario. Entonces tengo toda una serie de servicios alrededor que me permiten yo tranquilamente ir a hacer la denuncia. Muchas denuncias no se hacen porque, además de porque no cree en la institución, no confía, porque no puede desplazarse, porque tiene toda una carga de cuidados que no puede no tiene ni para el camión, o no tiene el tiempo para poder atender, o está allá o está en la atención de sus hijos que tienen en casa, o de las personas ancianas o con discapacidad que cuida. Ay, Mónica, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo rapidísimo. Yo nada más para agradecerte, quisiera si podemos dar los datos de contacto. Tú tienes una consultoría que se dedique a estos temas. Si hay gente del público, de nuestra audiencia que quisiera contactarte, ¿a qué datos puede acudir contigo? Mira, puede visitar nuestra página, ahí están todos nuestros datos de contacto, www.imind.com.mx, ahí lo puedan ver aquí en la presentación y ahí nos pueden fácilmente contactar. Pues muchísimas gracias, de verdad, te agradezco mucho por habernos ilustrado. Y bueno, se ha acabado el tiempo, querida audiencia, yo soy Carol Orozco, por favor sigan sintonizando, Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, vamos a finalizar con el Cine Minuto de nuestro querido Carlos Saldaña. Muy buena noche, nos vemos la próxima semana.